Buenas noches, mi nombre es Joana Solarte y hoy hablaremos acerca de la tabla periódica. ¿Pero qué es la tabla periódica? Bueno, este es un esquema gráfico que aloja 118 elementos, los cuales se distribuyen en columnas denominadas grupos y en filas denominadas periodos. Existen 118 grupos en la tabla y los elementos incluidos en cada uno de los grupos comparten la configuración electrónica, lo que determina sus propiedades físicas y químicas. El periodo en el que se encuentran determina el número de capas de electrones que poseen. Están divididos en tres grandes categorías: metales, metaloides y no metales. Los metales, que son la categoría más grande, se dividen en alcalinos, alcalino-térreos, metales de transición, lantánidos y actínidos. Los metaloides son 7 los elementos de la tabla, distribuidos entre las columnas 13 y 16. Los no metales se subdividen en otros no metales, de la columna 14 a la 16, halógenos de la columna 17 y gases nobles, columna 18. ¿Cómo se clasifica un elemento químico? Se representa en la tabla con un símbolo único para cada uno de estos, acompañado de un número que especifica el número de protones que contiene su átomo y se denomina número atómico, y un número másico que se refiere a la suma de protones y de neutrones que existe en el núcleo del átomo. ¿Qué es un periodo? El conjunto de elementos que ocupan una línea horizontal se denomina periodo. ¿Qué es un grupo? Pues son las columnas verticales de la tabla periódica. Hablaremos ahora de las propiedades de los elementos, que es una pequeña parte en la que se puede obtener materia de forma estable, ya que las partículas subatómicas que lo componen no pueden existir aisladamente, salvo en condiciones especiales. ¿Qué es un protón? Son partículas elementales con carga eléctrica positiva, igual a 1. Su masa es 1, o sea, la unidad de masa atómica es 1837 veces mayor que la del electrón y se simboliza con la letra P positivo. ¿Qué es un electrón? Es una partícula elemental con carga eléctrica negativa igual a 1, masa despreciable, y se simboliza con la letra E negativa. ¿Qué es un neutrón? Es una partícula elemental eléctricamente neutra con masa ligeramente superior a la del protón y se simboliza con la letra N. Ahora hablaremos del número atómico, que se trata del número total de protones del núcleo de un determinado átomo. Se representa con la letra Z. Este símbolo convencional proviene posiblemente de la palabra alemana AHL, que significa número. ¿Qué es la masa atómica? Bueno, esta es la suma del número atómico y del número de neutrones. Esta suma pues nos dará la masa atómica de cada elemento. Ahora hablaremos de los niveles de energía. Bueno, los niveles de energía son estados energéticos en donde se pueden encontrar los electrones en estados estables o no, según el subnivel en que se encuentren, ya sea cerca del núcleo o en las últimas capas. Son 7 y se identifican con la letra K, M, L, O, P y Q, donde K es el primer nivel y Q el último. Para hallar la cantidad de electrones por cada nivel se utiliza la siguiente ecuación, que es 2n2. Luego sustituimos el resultado, que será la cantidad de electrones por cada nivel. Debemos tener en cuenta que la distribución de los átomos en sus respectivos orbitales es lo que conocemos como configuración electrónica. Por ejemplo, para calcular la configuración electrónica, aquí tenemos diferentes elementos, pero trabajaremos con el oxígeno.
ya sabemos que el número atómico del oxígeno es 8. Entonces haremos su configuración electrónica. Y por ende sabemos que tiene 8 electrones. Entonces ubicaremos sus 8 electrones y procedemos a hacer el siguiente procedimiento. 1s, 1s. Y como vemos en esta tabla, los S solo pueden agregar como máximo 2 electrones, que son los que agregaremos en nuestra configuración. Vamos a rellenar la segunda capa, que está conformada por los orbitales 2s y 2p. Entonces agregaremos acá 2s y sabemos que pueden agregar 2 electrones, 2s2. Si realizamos la suma, ya llevamos 2 más 2, 4 electrones. Me harían falta 4 electrones para completar los 8 del oxígeno. Nuestro siguiente orbital entonces vendría a ser el 2p. Y como vemos en esta tabla, podemos agregar hasta 6 electrones, pero solamente necesitamos 4. Entonces, acá ponemos 2p4. Entonces a la suma ya quedarían 2, 4, 6, 2, 4 y 4, 8. Esta sería la distribución respectiva para los orbitales, pues en el caso del oxígeno. Y entonces este sería el procedimiento que tenemos que seguir con cada uno de nuestros elementos de la tabla periódica para hacer sus configuraciones electrónicas.